noches a todas y a todos de nuevo. Estamos acá para nuestro cuarto y último encuentro de este primer ciclo de este año, dedicado a La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells. Eh, Hay marcadas diferencias, he notado marcadas diferencias entre las traducciones que cambian mucho el tono del libro. Y eso pues me afecta un poco como la forma en la que interpreto al autor. Porque por un lado, en el día de fiesta de Montgomery creo que alguien mencionó la sesión pasada que faltaba como conocer un poco más de Montgomery, porque ya se había dado la posibilidad de explicación a Murrow, ya conocemos al protagonista, tenemos esbozos de los otros seres. Entonces, esta es la oportunidad de escuchar a Montgomery, que era de alguna manera otra de las bestias que tenía Murrow, otro de esos seres domesticados, y él de hecho lo expresa casi que de esa manera, ¿no? O sea, yo estaba bajo ese influjo y no podía hacer nada. Pero mientras en Austral él empieza con pues en la primera parte, ese es el segundo párrafo del capítulo 19, con la edición de Austral, dice: qué mundo tan absurdo, qué caos, no he tenido una vida, ¿sí? Pero la edición la edición de Edimat dice: este estúpido mundo es todo tan desconcertante, no he tenido vida, me pregunto cuándo va a empezar. Entonces, ya, me noqueó porque me deja, mientras que el uno es un poco más tranquilo, a pesar de la pesadumbre que tiene, el otro es mucho más explosivo y más violento, y no sé con cuál de las dos casar. Claro, Wells era lector de Julio Verne, de ahí que su espíritu es más contar una aventura, más como eh, sorprender, digamos, con la historia, que de pronto apegarse a una realidad o a un tipo de literatura más realista. Creo que, bueno, además porque esa siempre ha sido la discusión fuerte con la ciencia ficción. Claro, la ciencia ficción siempre se ha entendido como el tipo de literatura menos apegado a la realidad o a lo realista. Pero ya hemos ido descubriendo pues acá con las lecturas que ese desapego le permite precisamente que nos interpele de una manera incluso a veces muy directa. Bueno, a mí me llamó la atención muchísimo la narración. La narración en sí misma me gustó mucho, me gustó como el ritmo que lleva, ¿cierto? Que tiene momentos tranquilos, pero que todo el tiempo nos está haciendo seguir adelante, no hay momento para aburrirse y me interesó, como ya lo habíamos dicho en la sesión anterior, pero que ahora me parece que se hace mucho más vívida la comparación entre las descripciones de la naturaleza y lo que pasa con los personajes, porque ahora hay personajes muertos y entonces estas narraciones son un poco casi de horror, pero son muy tranquilas y muy bonitas. O sea, no sé cómo decir bonito, que está diciendo que la sangre negra y que cadáveres encima de otros y cómo estaban dispuestos los cadáveres y todo, pero realmente es muy bonito, a pesar de que tiene su momento, o sea, sus imágenes supremamente desagradables en medio de las imágenes del amanecer, de la hierba, del atardecer, que son bellísimas, el sol, etcétera. Entonces, y las hace contrastantes porque es una frase de una frase de otra. Entonces, eso me pareció muy bonito. Si toda esta aventura hubiera sucedido en 11 meses, no sé, o sea,
no sé si hubiera logrado la intensidad que tuvo habiendo sucedido todo en el primer mes. Yo no sé si, claro, aquí voy a echar globos. No sé hasta qué punto Wells, dentro de la construcción de esta novela, diciendo, si yo voy a construir una novela de aventura, yo no puedo dilatar demasiado en el tiempo interno de la novela el clímax. O sea, si hago de esta historia una historia de 11 meses, ¿qué necesito hacer para sostener a los personajes en tensión tanto tiempo? Eso hubiera sido bastante complejo. O sea, tendría que haber creado como pequeños clímax en muchísimos momentos. Ya habíamos tenido uno cuando él se salió y lo persiguió Muró y lo encontró. Ese fue como el primer momento. Y ya el segundo, pues fue el que tuvimos ahorita en este momento, pues con la muerte de Muró, con la muerte de Montgomery y el tiempo en el que pues las bestias humanizadas pierden lo humano y vuelven a su naturaleza. ¿Cuántas cosas más hubiera necesitado Wells en términos de clímax narrativos para sostener eso en 11 meses? No, eso hubiera sido de locos, o sea, hubiera sido como pues tener una experiencia con cada bestia, no, pero pues es que, y en algún punto eso se termina volviendo repetitivo y yo creo que cansón. Yo creo que además de eso que acabas de decir, Diego, también está el tiempo, porque ya habían pasado unos meses donde él estaba, buenas noches, yo llegué tarde y todo. Ya ha pasado unos meses y ya los meses, y ya fue menos de un año, ¿sí? Lo que él estuvo aparentemente solo, pero tenía su idea de sobrevivir, que finalmente eso se lo lleva uno por delante. Además que él no terminó bien, él terminó en el psiquiatra, creo que muy de la mano de Muró de todas maneras, porque era un conocido o algo así que allí nombran que es de Muró, ¿sí? Con estrés postraumático, porque vive alejado, no quiere saber nada de la humanidad, es decir, él no terminó nada bien, ¿sí? Entonces, claro, si el autor hubiera querido darnos una mayor idea de todos esos contextos, pues habría tenido que tirar muchas más páginas de las que se tiró, ¿sí? Para mí sí es una novela ligera, sin grandes figuras literarias, pero sin nada de lugares comunes, creo yo, y eso creo que es la belleza, eso es lo que aporta y eso es lo que hace que esta obra envejezca muy bien. Que sea un clásico, no tiene esas grandes figuras ni esos tipos de narradores complejos que tiene El Llano en Llamas. Todo el mundo habla de Pedro Páramo, pero para mí la mejor obra de Rulfo es El Llano en Llamas, toda esa poética que maneja. Y sin embargo la atrapa a uno, ¿sí? Desde adolescentes en adelante creo que la pueden leer, así como Tombuctú también de Paul Auster, que también es por ese mismo tono y son bellísimas. Y creo que los retos pues para todos son diferentes y eso es lo bueno. Y la gente que se pone grandes retos, sea en escritura o en lectura, pues gozan de eso, gozan de esos grandes retos y eso es lo bueno. Me llama mucho la atención que hablan del horror. Y yo digo, "Jue madre, el dolor es una cosa subjetiva, ¿sí? Y el horror también porque yo digo, en ningún momento esta novela a mí me dio horror, me dio nada. Sí, no me dio ni temor, absolutamente nada. Y quizás son las historias de vida que lo llevan de pronto a uno eso como con mismo horror, porque pues haber crecido en la geografía de Colombia donde nacieron los grupos paramilitares y haber visto tanta cosa, llegar a esto como que no. Y yo en un momento decía esto, y se lo dije al inicio, creo que fue la primera lectura que hicimos, y dije, oiga, yo me imaginaba esto en lenguaje de Lovecraft, y yo decía como el extraño, sí, este cuento maravilloso de este autor, yo decía, fue madre, eso sería una cosa diferente, pero acá la sencillez creo que es lo que gana, y lo que nos recuerda precisamente es que para una buena historia se puede contar desde muchas maneras y de muchas formas sencillas sin llegar a caer en lugares comunes y eso es lo que lo hace feliz, lo hace bonito, ¿sí? Él ya volvió y está así todo aislado del mundo, como decía Andrei, y dice, salía a las calles para luchar con mi locura y las mujeres que me rodeaban las calles maullaban a mis espaldas. Hombres codiciosos me miraban aviesos y con malas intenciones. Obreros pálidos iban tosiendo a mi lado con miradas cansadas y el paso apresurado, como venados heridos que fueran sangrando. Viejos encorvados y apagados pasaban junto a mí murmurando para sí mismos,
y todo sin prestar atención a las hordas de niños harapientos y granujas. Luego, si me apartaba y entraba en alguna capilla, tal era mi angustia, me parecía que el predicador no hacía sino parlotear con grandes pensamientos, igual que el hombre mono de la isla. Entonces, ese paralelo final que hace Prendick de que lo que vivió en la isla y que parecía tan extraño, él empieza a verlo en el lugar donde ya está viviendo rodeado de humanos. Y sobre todo ese varillazo que le tira a la religión donde los pensamientos, ¿cómo es que lo llama? Los grandes pensamientos, porque pues recordemos que cuando él habló de los grandes pensamientos del chimpancé era que él decía, no, pues se pone a decir cosas, utiliza palabras, pero realmente no está diciendo nada. Entonces, muy sutilmente, Wells a través de Prendick genera como esa reflexión que además es un varillazo ahí a su sociedad diciendo, hombre, pero hasta qué punto realmente en la sociedad en la que vivimos la gente no está viviendo medio animalescamente, ¿no? Y ya, y digamos que, de nuevo, él no va a ahondar en ese discurso, nada. Dice, el otro detalle que dice es especialmente desagradables eran las caras vacías e inexpresivas de la gente en los trenes y en los autobuses. Ya no parecían ni semejantes, sino más bien cuerpos muertos. Entonces, básicamente, Prendick que lo que está como reflexionando es que después de todo lo que sucede y él creyendo que volviendo, digamos, a la civilización, algo se va a recuperar y desde su punto de vista lo que él se da cuenta es que lo que encuentra es un vacío profundo en los humanos. Y creo que esa es como una de las grandes reflexiones que termina pues haciendo el autor a través de su personaje en este momento final de la novela, que el mundo en el que vivimos es un mundo que se siente vacío de personas. Seguramente esa puede ser la crítica que Wells le está haciendo a su propia sociedad, decir, vean lo que nos están convirtiendo en una sociedad industrializada. Y al final de la novela, en aras de la verosimilitud de la historia, el autor, el mismo Prendick, deja una nota al pie para llegar y decir que el capítulo de las explicaciones del doctor Muro básicamente salió publicado en una revista científica y además para afirmar lo siguiente. Aunque puede resultar extraño para el lector lego en cuestiones científicas, no se puede negar que, sea cual sea la cantidad de credibilidad que se le conceda a los detalles de la historia, la fabricación de monstruos y quizá incluso la de monstruos cuasi humanos es una de las posibilidades de la cirugía moderna. O sea, para darle el broche de oro y así el cierre a la novela y llegar y dejar en zozobra e incertidumbre al lector y llegar y decir, oh por Dios, ¿será que esto puede llegar a ser posible en nuestra vida? Y la deja ahí y nos deja ahí. Me parece que es un gran cierre. Es un gran cierre porque es como condensar todo lo que pasó en la novela y llegar y decir, bueno, y pues la ciencia ha avanzado y pues quién sabe que en qué punto puede llegar a hacer este tipo de cosas. Pin. Y uno dice, pues, pucha, me deja difícil, me deja como consternado pensando a un lector de 1898 este tipo de cosas. Qué pesado que tuvo que haber sido los que leyeron esta novela en su momento. Si hoy en día, 2025, la acabamos de leer y decimos, oiga, jue madre, qué cosa tan pesada que pueda llegar a suceder eso, o que esté sucediendo eso. En síntesis, una gran novela, una muy buena novela, muy sencilla, ligera, con sus grandes momentos, una lectura que se deja leer, que
por eso mismo, y digamos que al principio yo dije, le iba a dedicar como 5 o 6 sesiones, es decir, menos lectura por cada uno de los encuentros, pero yo dije, no, yo creo que 4 sesiones bien puestos, perfecto, para que podamos leerla, disfrutarla y comentarla, y pues creo haber acertado en este primer ciclo en esa medida que siempre es aleatoria de los capítulos y para esta primera obra de este año. Bien, damas y caballeros. De nuevo, pues la gracia es disfrutar muchísimo las lecturas que realizamos acá en el Club de Lectura. Cerramos así nuestro primer ciclo de este año. Abrimos, por así decirlo, nuestro segundo ciclo, que empieza en 2 o 3 semanas, porque pues me toca hacer convocatoria y ustedes saben ese tipo de cosas. Ya les he adelantado que el siguiente libro es Siberiada de Stanislav Lem, a propósito de que estábamos comentando al señor Lem, o sea que nos metemos en las extrapolaciones de la ciencia ficción para meternos en lo que llaman la ciencia ficción dura, porque ustedes saben que Lem es de esos señores que dijo, yo sí voy a hacer ciencia ficción con ciencia, ¿no? Entonces, pues, ahora, Siberiada creo que es un libro de cuentos, es que yo sigo pensando que en mi cabeza Siberiada es cuentos, pero bueno, creo que es una novela, pero bueno, no sé. Es corto, que es algo también positivo porque pues Lem... ¿Son cuentos? Listo. Sí, la contraportada dice que son relatos incluidos en Siberiada. O sea, creo que es listo. como una compilación. Listo. Y es corto, es un libro corto, entonces es también muy manejable la experiencia de leer a Lem, ya que nosotros aquí hemos tenido solo una experiencia de Lem, que fue cuando leímos Máscara, libro de cuentos también, pero esos eran los cuentos, madre mía. Fueron muy intensos, muy buenos, pero fue una experiencia un poco agotadora en su momento. Entonces, pues volvemos a Lem además con un tema más del lado de la robótica, que me parece que es un tema disfrutable de parte de este autor polaco. No siendo más, damas y caballeros, les agradezco muchísimo su asistencia y participación a este ciclo, el primer ciclo del año 2025. Nos vemos para el segundo ciclo, Siberiada, Stanislav Lem. Ya en estos días estaré abriendo la convocatoria, me verán de nuevo haciendo videos, de nuevo por ahí pasando enlaces, que inscríbanse por aquí, que ese tipo de cosas. Entonces ya nos estaremos viendo nuevamente. Muchísimas gracias, pásenla bueno, descansen, duerman y entonces nos vemos en el siguiente ciclo. Chao, chao. Gracias, Diego. Gracias a todos. Chao, Gracias, chao. Gabriel. Descansen. Chao.